Hace ya varios días tuve una conversación bastante interesante con una persona muy cercana y el tema de esa conversación fue la serie de Netflix Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Dentro de esta conversación surgió una pregunta que me pareció bastante interesante, que es el por qué este tipo de historias reales son representadas en el cine y la televisión. Para quienes no conozcan o hayan escuchado hablar antes de Jeffrey Dahmer, les cuento brevemente su historia. Dahmer fue un asesino en serie de origen estadounidense que radicó en la zona de Milwaukee y durante la década de los 80 hasta 1991, que fue cuando lo capturaron, asesinó a 17 hombres, la mayoría de ellos homosexuales y de diferentes etnias. Tras su captura, fue condenado a 17 cadenas perpetuas, las cuales no cumplió debido a que, estando en prisión, fue asesinado por otro recluso, y se cree que el motivo fueron sus atroces crímenes, los cuales se hicieron muy famosos a nivel mundial no solamente por la forma en que Dahmer mataba a sus víctimas, sino porque conservaba en su departamento partes de los cuerpos de estas, y en muchas ocasiones llegó incluso a comerlas, por lo cual se ganó el apodo de El Caníbal de Milwaukee. Un ser completamente detestable que nos hace pensar o nos hace ver el nivel de crueldad del que es capaz el ser humano. Y para responder a la pregunta del por qué se representan este tipo de historias, vamos a tratar de explicar en este video los aspectos más importantes o los generales, los principales del por qué se llevan a cabo este tipo de trabajos. Así que vamos a comenzar. Cabe señalar que los aspectos que vamos a citar en este video son una opinión enteramente personal. Y la primera razón por la cual considero que este tipo de trabajos se hacen es por el morbo. Vamos a tomarnos un momento para ver qué significa esta palabra, y dice así: interés por lo turbio, lo escabroso, lo prohibido. Sabemos que los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Tratamos de entender, de analizar y ver todo lo que nos rodea y encontrarle algún sentido. Y esta historia refleja justamente eso, porque como lo mencioné con anterioridad, la historia de Dahmer nos deja ver el nivel de crueldad del que somos capaces. Ahora bien, enfocándonos en la serie, esta, por obvias razones, recibió muchísimas críticas por parte de los familiares de las víctimas, pues en su momento cuando la serie estaba pensada, los productores no se tomaron la molestia de acudir con ellas y de alguna u otra manera conversar con ellos para ver o recibir un visto bueno para poder hacer la serie, ¿no? O sea, desde llegar, sentarse y decir, oye, tengo este proyecto, quiero platicarlo contigo, queremos ver si se puede hacer, enterarte de lo que se está pensando hacer y el porqué de su realización. Porque inclusive el actor que representa el papel de Jeffrey Dahmer, que es Evan Peters, recibió también muchas críticas por parte de las familias porque éstas sienten que se metió demasiado en el personaje y que enalteció el nombre de Jeffrey Dahmer entre la sociedad. Y es parte de lo que comentábamos. Al final el morbo que tenemos por querer ver lo prohibido, por querer entender lo escabroso, por decirnos o hacernos una idea del qué es lo turbio o lo más feo que podemos hacer como seres humanos, a estas familias pues les preocupaba justamente eso, que la serie hiciera ver a Jeffrey Dahmer como una especie de héroe, un héroe macabro, un héroe maligno. Razón número 2. Este tipo de trabajos detonan muchas situaciones como los aspectos psicológicos, es decir, la psique humana, entender un poco cómo funciona nuestra mente derivado de las experiencias o vivencias que tengamos desde muy chicos e inclusive ya de adultos, los traumas que pudiésemos llegar a tener por diversas circunstancias. En el caso de Dahmer, para no spoiler mucho, si es que desean ver la serie, cuando él era niño, resultó que vivía demasiado el abandono por parte de sus padres, pues ellos no se llevaban para nada bien, terminan divorciándose, el padre termina dejando sola la casa con la mamá embarazada del hermanito de Dahmer, y pues dentro de todo ese aspecto o todo lo que involucró el divorcio, la madre decide abandonar a Jeffrey a su suerte en esa casa y pues por lógica, ¿no? Empiezan a ver los traumas, que quiero aclarar que no son ni justificación ni excusa para hacer lo que hizo. O sea, al final todo eso es despreciable, es muy terrible. El nivel de dolor que le dio no solamente a sus víctimas, sino a sus familias es completamente irreparable y no tiene justificación alguna en lo absoluto. Sin embargo, sí considero que mucho de esta serie nos hace pensar y reflexionar y aventurarnos un poco más en ciertos términos que quizás no estamos tan acostumbrados a conocer o a explorar, es decir, cómo es la mente, qué son los factores que nos hacen llevar a cabo una acción, sea buena o sea mala, ¿no?
Inclusive este tipo de trabajos se prestan un poco para entender términos médicos o incluso en cuestiones de criminología y criminalística, porque pues al ser una situación real donde hay un asesino, donde hay un criminal que está perseguido por la ley, empezamos incluso a aventurarnos un poco en los ámbitos de derecho, ¿no? De hecho, en la serie se ve claro que Dahmer ya había sido arrestado previamente antes de ser culpado por los asesinatos por crímenes de agresión sexual, ¿no? Cabe señalar que pues él también era homosexual y parte de lo que era su modus operandi era convencer a jóvenes en bares gays de acudir a su casa para sesiones de fotos, ¿no? O sea, y ya con eso engancharlos y posteriormente pues asesinarlos. Hay una especie de teoría que me gusta mucho citar a nivel personal y es sentido y razón, causa y consecuencia. ¿Qué significa esto? Que cada acción o decisión que tomamos, sea buena o sea mala, va a tener ciertas consecuencias o va a tener un cierto impacto en nuestras vidas para con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean. En el caso de Dahmer, todas estas situaciones que él vivió de niño y que lo llevaron a convertirse en el asesino que fue, pues tuvieron mucha repercusión y más que nada por la época. Como dije al principio, debido a la controversia por el tema de la homosexualidad y del racismo, la xenofobia que se vivía en Estados Unidos en su momento, produjo un sinfín de manifestaciones una vez que él fue capturado porque se criticó demasiado a la policía por no hacer debidamente su trabajo. Incluso hay el caso de un asesinato de Dahmer, justamente sobre un muchacho de origen asiático que tenía 14 años y al cual la policía tuvo la oportunidad de haber salvado y muy por el contrario se lo entregaron prácticamente a Dahmer para que éste lo asesinara esa misma noche en la que pudo haber sido detenido y por lo cual se pudo haber evitado más muertes. En mi opinión personal, la serie está muy bien representada si conoces previamente lo que fue el caso de Jeffrey Dahmer, pero entiéndanme, las cosas hay que verlas con inteligencia y saber discernir lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, por sencilla lógica, por educación, por valores, todo lo que se enseña desde casa, hay que saber diferenciar lo bueno y lo malo y saber que lo malo tiene consecuencias. Volviendo un poco a la situación de los aspectos psicológicos, hubo muchas cuestiones dentro de los juicios de Jeffrey que se prestan justamente para analizar este detalle, pues su abogado intentó alegar que él tenía problemas mentales, que estaba loco, que tenía varias situaciones que lo hacían no ser consciente de lo que estaba haciendo, pero al final ninguna de ellas fue aceptada. Incluso el mismo Jeffrey Dahmer alegó que no estaba loco, que no tenía ninguna enfermedad mental, que siempre fue consciente de todo lo que hizo y nunca intentó demostrar lo contrario, nunca se dijo a sí mismo inocente, por lo cual aceptó su culpabilidad y pues todas las consecuencias que ello implicó, que fue, como dijimos al principio, las 17 cadenas perpetuas que le impusieron. Cabe señalar que dentro de las entrevistas que se le hicieron ya una vez capturado, se le diagnosticó trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y una fuerte dependencia al alcohol, que se piensa que fue uno de los principales motivos que lo llevaron a asesinar a sus víctimas, es decir, no tener un control sobre esta sustancia y además emplearla para drogar a sus víctimas y que al final del día estas fueran completamente domables, que era lo que él muchas veces citaba, que quería tener prácticamente un zombie vivo que hiciera lo que él quisiera. No en balde, ya una vez muertos sus víctimas, llegó a abusar de ellas, por lo que incluso se le catalogó como necrófilo, además de caníbal. Resumiendo, la serie por el ámbito o por el lado artístico o de entretenimiento sirve como una especie de señal para detectar las alertas que puede tener una persona y que por ellas pueda llegar no a convertirse tal vez en un asesino en serie, pero sí que se deben de procurar o de trabajarse para que en el futuro no cometa algún acto que no debiese y, como mencionaba, este tipo de situaciones no deben de volver a pasar porque son terribles. No podemos ni imaginar la cantidad de sufrimiento que debieron haber pasado los familiares de este desgraciado, de este cabrón de Shed, que pues con justa razón es más que lógico que iban a protestar en el sentido de la representación que se hizo, porque déjenme decirles que no es la primera, también hubo previamente varias películas y también documentales. Hay de hecho uno en Netflix que pueden ver que se llama Las cintas de Jeffrey Dahmer, que es
más enfocado a las personas que estuvieron involucradas tanto en la captura como en los juicios que se le hicieron a Dahmer, las personas que lo llegaron a conocer, y pueden informarse un poco más al respecto del caso, más de lo que se ve en la serie. Uno de los trabajos previos de esta historia fue justamente la película Jeffrey Dahmer, que tuvo en el rol principal a Jeremy Renner, un actor que se hizo muy famoso con esa interpretación de este mítico asesino estadounidense. Y más allá de lo que pueden ser estos trabajos, vuelvo y repito, si la vas a ver, vela con la debida inteligencia, pero más que nada con respeto. Trata de entender lo más que puedas todas las situaciones que conllevaron a esta horrible situación, a este horrible caso. Saca tus propias conclusiones y déjalas en la caja de comentarios de este video. Vuelvo y repito, mantengamos una actitud respetuosa y armoniosa dentro de la caja de comentarios, y tus conclusiones coméntalas adecuadamente. Si el video te gustó, por favor dale like, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Dale click a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Soy César Ferroz y nos vemos la próxima.